Hola, buenas a todos. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver lo que es el teorema del valor final, ¿cierto? Que más o menos lo que estamos viendo anteriormente, de cómo encontramos el valor final o hasta cuándo, ¿cierto? La función ya estaba en estado estable. O sea, el último valor que alcanzaba ya cuando estaba en el eje y cuando estaba en estado estable. Ya recordemos que esta función dependía del tiempo acá y acá dependía del tiempo. Viéndolo de la perspectiva matemática, ¿cierto? Esto se da para todos los casos, viéndolo por partida matemática. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Si, como vimos anteriormente, desde aproximadamente el criterio que nosotros usemos, ¿cierto? ¿Ya? El sistema pasaba, ¿cierto? De un estado estable, ¿ya? O sea, de estado transitorio, ¿ya? A un estado estable, ¿ya? Y aproximadamente de los tres hacia arriba ya nosotros decíamos que el sistema estaba estable, ¿cierto? ¿Qué significa que el sistema esté en estado estable directamente? Significa, ¿cierto? Significa que ya no hay una razón de cambio, ¿cierto? Respecto del tiempo, o sea, el sistema se estabilizó. Cuando yo digo que no hay una, cuando la razón de cambio, ¿cierto? O sea, no se produce ningún cambio ni, significa, ¿cierto? Que cuando la derivada de y respecto al tiempo, ¿cierto? Es igual a cero. ¿Sí? Ahí nosotros decimos el sistema está estable. O sea, cuando ya ahí deja de cambiar, o sea, ya no hay un cambio ni. Si ustedes se fijan aquí y va aumentando, o sea, existe una razón de cambio respecto del tiempo, ¿ya? Dependiente del tiempo, pero existe. Pero si ustedes se fijan, cuando ya este sistema pasa a un estado estable, esta altura ya no cambia, o sea, este elemento no cambia. El tiempo sí avanza sin ningún problema, pero ya la razón de cambio es cero porque el sistema se mantiene estable, o sea, toma el último valor, ¿ya? Esto si yo lo llevo a la transformada de Laplace, ¿cierto? Nosotros podemos observar que la transformada de Laplace de una derivada, ¿cierto? Es S por f de S menos y, ¿cierto? La condición inicial. Y esto es igual a Laplace de 0, que va a ser 0. Como nosotros, ¿cierto? Mencionamos que la condición inicial igual 0, esto es 0, ¿cierto? Esto directamente va a ser 0. Eso nos queda que f de S, o sea, S por f de S va a ser igual a 0. Ahora, ¿cuándo se cumple esta condición de que la función directamente se haga 0? ¿Ya? De que la función se haga 0, cuando S sea igual a 0 o tienda a 0. Ahí nosotros decimos, bueno, la función ya directamente, ¿cierto? Se estabilizó. ¿Cuándo se estabiliza? Cuando S es igual a 0. Entonces, llevándolo en vista de transformar a Laplace, ¿cierto? Nosotros sabemos, ya, directamente, cuando tiende a 0, decimos que el sistema se estabiliza. Esto matemáticamente se representa, ¿cierto? Esto matemáticamente se representa, ¿cierto? Con la integral de 0, ¿cierto? Infinito positivo de la derivada de la función de f de t por e elevado a menos st, ¿ya? Por dt es igual, ¿ya? ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? ¿Cierto? A s por f de s menos y evaluar la condición inicial 0. La condición inicial 0. Ya, acá está. Entonces, lo que yo quiero hacer, ¿ya? Lo que yo quiero hacer es decir, bueno, ¿cuándo mi sistema se va a estabilizar? ¿Ya? En función del tiempo que decía yo, bueno, decía yo cuando el límite, ¿cierto? Del t de t cuando tiende a cero, ¿cierto? El límite de la función cuando t tiende a cero en función del tiempo. Pero como nosotros vamos a trabajar el dominio de Laplace, ¿cierto? Vamos a decir
del límite de la función, pero cuando s tiende a 0. ¿Por qué cuando s tiende a 0? Porque sabemos que en un dominio Laplace, ¿cierto? Cuando s adopte el valor de 0, ya directamente, el sistema ya está en estado estable. Como una ecuación, ¿cierto? Aplicamos el límite a ambos lados de s cuando tiende a 0, ¿ya? Por, ¿cierto? La integral de 0 hacia el infinito por f de t por e elevado a menos st por t por dt va a ser igual, ¿cierto? Al límite de s cuando tiende a 0, ¿ya? De s por f de s, ¿ya? Menos y evaluar en 0, condición inicial, ¿ya? Condición inicial. Esto va a ser para cualquier condición inicial. La ventaja es que este sistema, ¿cierto?, es para cualquier condición inicial también. Y si ustedes se fijan y yo aplico el límite, acá por este lado, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo obtengo? Que S, como es el único valor que depende de S, ¿cierto? ¿Ya? Si ustedes se fijan, el límite cuando es de S, este valor es 0. 0 menos t, 0 menos t, ¿cierto? 0 por t es 0 y e elevado, ¿cierto? Cualquier constante elevado a 0, ¿a cuánto equivale? A 1. Directamente a 1. Ahora, como nosotros sabemos que la integral es una antiderivada, ¿ya? Si yo integro una derivada, ¿qué obtengo? La función, ¿ya? Si yo integro una derivada, ¿qué obtengo? La función. Por lo tanto, al aplicar, ¿cierto?, la derivada, o sea, aplicar la integral, ¿cierto?, la derivada, y evaluar, ¿cierto?, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener directamente i en el infinito, ¿cierto?, menos i evaluado en 0, ¿ya? Porque si yo integro, tengo eso, ¿ya? Por otro lado, ¿qué voy a obtener yo? Voy a obtener acá el límite de s cuando tiende a 0, ¿ya? Ahora, de s por f de s, ¿ya? Si ustedes se fijan que s es un valor constante, por lo tanto lo puedo sacar fuera del límite y representarlo de forma normal, sin obtener el límite, ¿ya? Y ustedes fijan que este negativo es negativo, ¿ya? Si yo sumo a ambos lados la misma función, ¿qué es lo que va a pasar con este sistema? Se van. Por lo tanto, ¿cierto? Yo puedo decir que para el teorema del valor final va a ser igual, ¿ya? Va a ser igual al límite de s cuando tiende a 0 de s por f de s, ¿ya? Entonces el teorema del valor final dice cuando el límite de s cuando tiende a 0, ¿cierto?, de s por f de s. Sí, esa es directamente la función, ¿ya? Entonces, una función de transferencia de primer orden, ¿ya? De la misma forma, una función de transferencia de primer orden se definía de la siguiente manera, ¿cierto? K dividido en tau s más 1, ¿sí? De esa forma definíamos una función de transferencia de primer orden. G sub s, ¿ya? G sub s era igual, ¿cierto?, a la salida respecto a la entrada. Eso es igual a K dividido en tau s más 1. Si yo aplico, ¿cierto?, una referencia al sistema, me queda IS, ¿cierto?, va a ser igual a K por RS dividido en tau s más 1.
¿ya? Si mi referencia, ¿ya? O mi set, pues mi referencia, ¿cierto? Voy a suponer que es un escalón, ¿ya? De amplitud A, o sea, una amplitud cualquiera, ¿cierto? En el dominio de Laplace se representa de esa forma. Por lo tanto, me va a quedar I de S es igual a K dividido en tau S más 1 por A dividido en S. ¿Sí? Ahí yo tengo, ¿cierto? Mi función, ya representado, ¿cierto? En función de Laplace, ya en I. Por lo tanto, si yo quisiera obtener ahora, pero en función del dominio de Laplace, ¿cuál es el valor final? ¿Cierto? Aplico el teorema del valor final, ¿ya? Y el teorema del valor final, ya recuerden, el teorema del valor final, recuerden que me decía que era el límite de S cuando tiende a 0, ¿ya? De S por f de S, ¿sí? De límite por fs. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, ¿ya? Ustedes se fijan acá, este corresponde a f de S, ¿ya? Eso, S y de S corresponde a ese f de S, ¿ya? Más aún, ¿ya? Más aún, voy a cerrar acá, más aún, todo esto aplicando la señal de entrada corresponde a ese f de S, ¿ya? Por lo tanto, si yo reemplazo, me quedaría el límite de S cuando tiende a 0 de S por K dividido en tau S más 1 y por A S. Si ustedes se fijan en S, son las mismas, por lo tanto se van. De lo cual, si yo aplico el límite, me quedaría directamente, ya. Vamos a considerar, ¿cierto? El I en el infinito, ya. Me quedaría, lo voy a reordenar, A por K dividido en tau, como apliqué el límite, S tiende a 0, o sea 0 más 1. Eso implica, ¿cierto? De igual forma que en el infinito, ¿cierto? Tau por 0, 0, más 1, 1, por lo tanto me va a quedar directamente A por K. ¿Ya? Este teorema del valor final es importante y bueno saberlo. ¿Por qué? Porque nos va a simplificar mayor, ¿cierto? Los cálculos. Porque el teorema del valor final aplica para sistemas de primer orden, de segundo orden y sistemas de orden superior, ¿ya? Aplica para todos los sistemas, no solamente específicamente para un sistema de primer orden, ¿ya? Entonces, importante, si ustedes se fijan, llegamos a la misma fórmula que llegamos anteriormente, ¿cierto? Pero ahora lo llevamos, ¿cierto?, al dominio de Laplace.